Bueno, este es el video con el que había quedado pendiente la vez pasada. Y vaya, bueno, básicamente nomás les voy a hablar del análisis factorial exploratorio. Es un tema que no estoy seguro si lo vamos a ver más adelante en la materia o si siquiera ya lo vimos en la materia, espero que no sea el caso. Pero lo escogí porque pues, se me hizo relativamente interesante. Eh, bueno, hay varias disciplinas, sobre todo en ciencias sociales, que es donde más se aplica esto, donde no es posible medir directamente la variable de interés. Para este caso, yo agarré como ejemplo la inteligencia y la clase social. Este, si nos podemos a pensarlo un poco, la inteligencia y la clase social son conceptos que no podemos medir de forma directa. Es decir, no podemos decir tenemos inteligencia de 15, de 10 o de lo que sea, sino que usualmente usamos otras métricas para poder medirlas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la inteligencia, pensando en, no sé, la universidad, podemos definirla a través de calificaciones en cálculo, calificaciones en química, y la clase social la podemos medir a través de cuánto ganas, dónde vives, etcétera. Pero como tal, no podemos medir la inteligencia, no por sí sola, pues. Entonces, a estas variables que no podemos medir por sí solas las vamos a llamar variables latentes, mientras que a las variables que nos van a auxiliar para medir estas variables latentes las vamos a llamar variables manifiestas. Para el ejemplo pasado, pues la variable latente va a ser la clase social y las variables manifiestas van a ser el cuánto ganas, dónde vives, etcétera. El análisis factorial entonces va a ser un método para descubrir las relaciones entre las variables latentes y las variables manifiestas. Tienen un componente muy parecido a la regresión múltiple, porque pues si nos podemos pensar en la regresión lineal múltiple, me faltó la palabra lineal por ahí, tenemos algo de la forma y es igual a mx más b. Entonces nuestra y vendría siendo la clase social y nuestra x vendría a ser, digamos, la clase, el cuánto ganas. La m va a ser, bueno, la m aquí la vamos a llamar carga factorial, y es qué tan relevante es ese factor que estamos utilizando, en este caso el cuánto ganas, para definir la propiedad de la clase social. Y el más b pues es nada más un término como para, pues para el error, digámoslo. Entonces, oh no, ahí viene Ali. No, porque bajó Ali. Entonces, el análisis factorial tiene dos tipos, el exploratorio y el confirmatorio. Para esta ocasión nomás vamos a entrar en el exploratorio porque, pues vaya, no soy un experto, ni cerca de, y porque no quería hacerlo demasiado largo. Pero bueno, el exploratorio entonces investiga la relación entre las variables manifiestas y los factores latentes, pero sin hacer ninguna suposición al respecto, simplemente vamos a estudiarlos, mientras que el confirmatorio vamos a utilizarlo para, pues ahora sí, generar suposiciones, ¿no? Y probar que estas suposiciones sean ciertas. Es todo lo que puse en la presentación para no hacerla demasiado larga. Todo esto viene de este libro, An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Y pues hice un codiguillo por acá que creo que podría representar mejorcito. Estas son las librerías que utilizamos. El Haven nada más lo voy a usar para leer datos, porque vienen en un formato muy particular de lo que les voy a mostrar. El Psych es realmente donde sale todo lo relacionado con el análisis multivariado. Y pues ggplot para hacer una grafiquilla por ahí. Entonces leemos los datos. Los datos se van a ver así. Entonces, esta base de datos es un cuestionario donde que es para medir la disposición al estudio. Se hacen 19 preguntas. Obtengo lo que me propongo, hago la tarea con mis compañeros, tengo curiosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son varias preguntillas. Son calificaciones del 0 al 4, donde 0 representa un nunca lo hago, el 1 representa un a veces, el 2 representa regularmente y el 4 es un siempre. Y el 3 es un... Bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Pero bueno, en fin. Esto es lo que tenemos de base de datos. Y aquí lo que vamos a hacer es nada más quitar la primera columna, porque para este tipo de análisis necesitamos únicamente variables cuantitativas.
En este caso pues las F y las M no aportan, no cumplen ese requisito. Entonces por eso tenemos este -1 por aquí. Y también vamos a quitarle los datos con NA. Son como 8 nada más. De hecho creo que los podemos ver por aquí. Sí, bueno, aquí se puede ver que en la pregunta 3, 4, 5, 8, 9 y bueno, en fin, esas son las que tienen valores de NA. Aquí lo único que vamos a hacer va a ser removerlas. Entonces si volvemos a correr esto, pero ahora con... Oh, shoot. Sí, tonto. Pero ahora con el nuevo DF, pues ya no va a aparecer ningún 1. Lo que quiere decir que ya estamos libres de NA. Ahora, para hacer este análisis, lo que tenemos es que comprobar supuestos como en lo otro. Entonces aquí vamos a correr que es el Kaiser-Meyer-Olkin. Lo que buscamos aquí es que los valores sean mayores a 0.6. De hecho aquí podemos buscar un poco lo que es el KMO. ¿Dónde está lo que había visto ahorita? Bueno, aquí viene como que una tabla de rangos. Esto es lo que significa. Si fuera 0.9, pues sería Marvelous. Si fuera mayor a 0.8, pues sería... No sé cómo traducir esto, meritorio. El punto es que entre más bajo sea, es menos útil. Un 0.6 es como que lo mínimo que aceptarías para poder usar este test. Sí, creo que me explico. Si hubiera tenido un 0.5, en este caso tenemos un 0.8 en el overall. Pero si hubiera tenido un 0.5, pues ya no cumpliría el supuesto. No podría hacer este análisis que voy a realizar. Y por acá tenemos que hacer el test también de esfericidad de Bartlett. Aquí podemos ver que el p-value es significativo. Por lo tanto podemos continuar con el análisis. Entonces, esto del ¿cómo dije que se llamaba? Análisis factorial exploratorio. Es muy parecido al PCA, el Principal Component Analysis. Creo que aquí todos llevamos patrones. Entonces, lo que vamos a buscar con esto es reducir la dimensionalidad de nuestro conjunto. Y si recordamos, para el PCA necesitábamos sacar los eigenvalores y tomábamos los mayores. Entonces esto es lo que hago aquí. Entonces si los imprimimos, eigenvalues, aquí podemos ver los 19 eigenvalores correspondientes a cada una de las preguntas. Tomamos los mayores, reitero. En este caso, para este tipo de análisis se suelen tomar los que son mayores a 1. Pero, bueno, sí, básicamente los que son mayores a 1. Y aquí ya nada más hay una forma gráfica de verlo. Se les llama scriptplot. Hay una función en R para hacerlo. Script. Es esta, pero no me gustó, se ve un poco fea. Entonces hice la mía. Y pues básicamente lo que nos da es esta grafiquita. Y pues aquí se ve claramente cuáles son los valores que son mayores a 1 y cuáles no. Entonces nos vamos a sacar con los primeros 4 factores. Bueno, sí, está bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver cuáles son los valores mayores a 1. Aquí nada más estoy repitiendo, o sea, en vez de decir 4, aquí estoy automatizando para que me dé el valor del 4. Y vaya, entonces ahora lo que vamos a hacer es la extracción de factores. Ya sabemos que son 4 los que vamos a extraer. Vamos a utilizar esta función que se llama factanal y viene de factor analysis, no de otra cosa. Factanal, aquí pues viene toda la información. Lo que realiza es un análisis factorial del maximum likelihood. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer. Una vez que imprimimos esto que nos generó, análisis, esto es lo que nos muestra, y a lo que le vamos a poner interés va a ser en este espacio de aquí. Lo que quiere decir es, nos vamos a quedar con 4 factores, que son los 4 que decidimos elegir, y los va a contraponer contra las preguntas. Lo que va a decirnos es
¿cuánto influye este factor 1 para cada una de las respuestas? Aquí no aparece nada porque los que son muy bajitos, pues los elimina en automático. Pero aquí lo importante son los valores que quedan. Entonces, por ejemplo, para la pregunta 3, el factor 1 es muy relevante. Asimismo, para el factor 6, 7, para el 6, el 3, el 12, el 18 y 19, el factor 1 es muy relevante. De la misma forma, para el factor 2, para la pregunta 1, para la pregunta 15, 17, el factor 2 cobra mucha relevancia. Pero aquí me gustaría aclarar que los factores 1, 2, 3 y 4 no los conocemos como tal. O sea, no tienen ninguna relación con la pregunta. Creo que se va a entender un poquito más adelante. Pero de momento solo podemos decir el factor 1, sea lo que sea, es relevante para la pregunta 3, para la pregunta 12, para la pregunta 19. Aunque aún no sabemos bien qué representa cada cosa. Aquí con esta función, la de fa.diagram, lo que vamos a hacer es, pues esto que ya mencioné, ver para qué preguntas es relevante cada uno de estos factores. Y aquí se ve de forma gráfica, aunque se ve pues particularmente espantoso, ¿no? Y vaya, lo voy a poner un poquito por acá. Bueno. Entonces aquí lo que hice fue nada más, en este apartado por acá, es imprimir las preguntas del cuestionario para que se vean pues de forma más fácil. Entonces aquí lo voy a poner por acá. Entonces si se fijan, el factor 1 está relacionado con la pregunta 14, que dice, el ítem 14, que dice, lo que explica el maestro es interesante. Con el ítem 12, que es pregunto mis dudas al maestro. El ítem 3, que es tengo curiosidad por lo que explica el maestro. El ítem 19, que es tengo curiosidad por leer los libros de texto. Y el ítem 6, que es tengo curiosidad por cosas nuevas. Entonces, si podemos analizarlo un poquito, todos esos ítems que están relacionados con el factor 1 tienen que ver con curiosidad y con maestro. Entonces podemos darle un nombre a este factor a partir de esto, que podría ser curiosidad, no sé. Mientras que el factor 2 está relacionado con la pregunta 15, que es no descanso hasta alcanzar mi meta. El 17, que es no me doy por vencido fácilmente. El ítem 1, que es obtengo lo que me propongo. El ítem 5, que es tengo energía para estudiar. Y el ítem 7, que es organizo mi tiempo para realizar mi tarea. Entonces, pues esto va relacionado un poco a la perseverancia. Mientras que el factor 3 está relacionado con la pregunta 2, hago la tarea con mis compañeros. El ítem 13 con ayudo y pido ayuda a mis compañeros cuando lo necesito, etcétera, ¿verdad? Y todo eso está relacionado con el compañerismo. Entonces podemos ver aquí que el factor 1 entonces va a ser relacionado a la... ¿Qué había dicho? Perseverancia. No, a la curiosidad. A la curiosidad, el factor 2 va a ser a la perseverancia, el factor 3 va a ser al compañerismo, el factor 4 a alguna otra cosa. Entonces, de esto se trata el análisis factorial. Lo que podemos hacer es, a partir de 19 preguntas, podemos reducirlo a 4 factores importantes. Entonces, como nuestra base de datos lo que buscaba era encontrar la disposición de los alumnos para el estudio, ahora sabemos que para encontrar qué factores son relevantes para la disposición para el estudio, sabemos que son estos 4, a los cuales ya les dimos un nombre, que son la curiosidad, la perseverancia, etcétera, etcétera. Y pues básicamente eso es lo que es el análisis de factores. Vamos a hacer que una pregunta se reduzca su dimensionalidad a menos factores, a menos preguntas. Podríamos quitar para que nada más fueran solo 3 factores, los relevantes. O bueno, espero que se haya entendido la idea. Si no se entendió, pues me pueden mandar un mensaje o lo que sea. Pero bueno, gracias. Bye.